Dios te bendiga, te doy la bienvenida a Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. La ONU aprueba nueva resolución anti-israelí que solo menciona el monte del templo por nombre musulmán. Esta resolución de la ONU habla del monte del templo como un lugar exclusivamente musulmán, ignorando sus raíces y su lazo judío. Si nos vamos a la Biblia registra en 2 de Samuel 24, del 17 en adelante, cuando David vio el ángel en ese lugar, en el monte, ahí fue que se erigió por primera vez un altar y de ahí ese fue el lugar que se eligió para el lugar del templo. Y quien lo eligió fue David, prácticamente un hombre, uno de los principales reyes de Israel y de Jerusalén, quien fue que tomó esa ciudad cuando fue tomada por los judíos en el tiempo de David. Pero la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución donde se refiere al monte del templo en Jerusalén por nombre musulmán, de Al-Haram al-Sharif, ignorando intencionalmente las raíces judías de la ciudad, según el embajador de Israel en la ONU. En la resolución se afirma que el Consejo está gravemente preocupado por las tensiones y la violencia que se han producido recientemente en todo el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en particular con respecto a los santos lugares de Jerusalén, incluida el Haram al-Sharif. En la resolución se señala la importancia de la ciudad de Jerusalén para las tres religiones monoteístas, incluida la especial significación de los santos lugares. El embajador de Israel en la ONU, Galid Erdan, dijo a la Asamblea General que la resolución ignora por completo cualquier vínculo entre el pueblo judío y el monte del templo, nuestro lugar más sagrado. Esto es una vergüenza. El audaz intento de reescribir la historia no cambiará el hecho indiscutible de que la conexión judía con la ciudad de Jerusalén, que se remonta a miles de años. Tampoco cambiará el hecho de que hoy en día nuestra conexión con Jerusalén es más fuerte que nunca. Un número creciente de países están trasladando sus embajadas a Jerusalén, nuestra capital unida e indivisa, continuó Erdan. El monte del templo es considerado un lugar sagrado para los musulmanes, cristianos y judíos. Es el lugar donde ambos templos judíos estuvieron antes de ser destruidos. Hoy en día el recinto alberga dos lugares sagrados musulmanes, la cúpula de la roca y la mezquita Al-Aqsa. 8 países, entre ellos Australia, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Hungría, Isla Marshall, Micronesia y Nauru, se unieron a Israel para votar en contra de la resolución. Mientras tanto, 16 países se abstuvieron de votar, informó The Jerusalem Post. La Asamblea General aprobó otras 6 resoluciones en las que se condena a Israel por la denuncia de malos tratos a los palestinos y por contribuir al desastre humanitario en la Franja de Gaza. El asalto de la ONU a Israel es un torrente de resoluciones unilaterales, es surrealistas, dijo Heliel Neuel, director ejecutivo de UNWatch, una organización no gubernamental independiente con sede en Ginebra. El asalto desproporcional de la ONU contra el Estado judío socava la credibilidad institucional de lo que se supone que es una organización internacional imparcial. La politización y la selectividad perjudican su misión fundadora, erosionando las promesas de la Carta de la ONU, al dar un trato igualitario a todas las naciones grandes y pequeñas, añadió. Y ahí vemos cómo la ONU sigue trabajando en resolución en contra del pueblo judío, en contra del pueblo de Israel, y dándole prioridad a lo que son los palestinos, y es un ataque directo en contra del pueblo de Dios. Y sabemos que bíblicamente Jerusalén y ese monte le pertenece a los judíos, y que luego de su ausencia los musulmanes
tomaron posesión de este lugar y lo creen como de ellos. Pero Dios va a obrar y en su momento ellos van a tener su nuevo templo que se ha de construir en este lugar. Que la paz de Dios sea contigo, no exhalas en tesoros de sabiduría. Dios te bendiga.